Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que si están escuchando esta sintonía en toda Canarias, a través de la frecuencia modulada, es que están escuchando la 10 Capital Radio. Por la frecuencia modulada, que es la de la radio de toda la vida, que ya solamente yo creo que en los coches y en algunos móviles, pero bueno, tener radios ya en casa es complicado porque hay tantos sistemas nuevos para escuchar la radio que no hace falta. Y nos pueden escuchar en todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, en cualquier sitio, a través de internet. Van a la 10 Capital Radio, lo buscan en Google, no hace falta saberse ni el 3W, nada, van, la 10 Capital Radio, aparece la primera. En los buscadores, pinchan allí y pueden escuchar en directo en nuestra página web, pero también en YouTube. Van a YouTube, que es la televisión más vista. YouTube es la televisión más vista en el mundo. Pues van a YouTube y allí ponen la 10 Capital Radio y nos pueden escuchar en riguroso directo. Y después, por supuesto, todos los programas están en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas habidas y por haber. Están los programas, las entrevistas, que las pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio. Vamos a ver si lo digo bien. Se llama Tomás Grundal. Grundal. ¿De dónde proviene Tomás Grundal? Es un apellido danés. ¿Danés? Sí, mi padre es danés. Danés, fíjate. Y bueno, y Tomás Grundal es el responsable de una empresa que se llama Tenerife Dolphin. Tenerife Dolphin. Tenerife Dolphin. ¿En qué consiste Tenerife Dolphin? Tenerife Dolphin, digamos que mi padre fundó con su socio en el año 85, ¿vale? Y se dedicaban a las excursiones marítimas. Ajá. Y poco a poco, pues, iban descubriendo, porque antiguamente lo que era la excursión en sí era simplemente salir en barco, disfrutar, sangría, paella, y tal y cual. Y de vez en cuando hacían esas travesías, cuando iban hacia Masca, pues se encontraban con delfines. Hasta que un biólogo marino dijo, mira, eso de ahí no son delfines, son ballenas. Y entonces ahí es cuando empezó a cambiar el tema, porque ya empezaron a todo el mundo a vender lo que es el avistamiento de cetáceos. Y así progresivamente pues ha ido pues ganando interés, sobre todo del gobierno de Canarias, instituciones de... Se ha hecho muy sostenible, muy cuidadoso, muy riguroso. Sí. Todo esto, porque antes todo era como una fiesta, ¿no? Sí, antes no había ningún control, no había ningún tipo de normativa, ni de reglas, ni de cómo, ni cuándo. Y entonces a través de ayuda de biólogos marinos y de instituciones y demás, pues se fueron formando unas normas básicas a seguir. Y bueno, y a día de hoy pues seguimos siguiendo esas normas. A veces las vamos actualizando, las vamos mejorando. Y bueno. Bueno, estamos hablando de Tenerife Dolphin. Hay Sí. una página web, ¿no? Sí. Yo he entrado en la página web de ustedes. Tienen ustedes un barco. Sí. Concretamente en... Puerto Colón. En Puerto Colón, en el sur de la isla de Tenerife. Es un barco grande, además. Sí, es un barco bastante grande. Tiene 3 plantas. Tiene la planta superior, la cubierta principal y luego la visión submarina. Ajá. Tienen un barco que tienen varias salidas diarias, ¿no? Sí. Correcto. Y bueno, y una de las atracciones en Tenerife es esa. De hecho, yo lo he hecho y es una maravilla navegar. Además, normalmente el mar está muy tranquilo en esa zona del sur. Bueno, depende de los alisios, depende de la temporada. Sobre todo en verano es cuando más se nota el mar un poco más bravo. Bueno, y ustedes son una empresa premiada por el Cabildo de Tenerife, por Turismo de Tenerife. Sí, eso es. Este año recibimos el premio a Mejor Práctica Sostenible en Turismo de Naturaleza. Ajá. Y
Y la verdad que fue un... Cuéntame qué cosas hacen para tener el premio Mejor Práctica Sostenible del Cabildo de Tenerife. Bueno, hacemos muchas cosas, no todo tiene que ver con el ámbito del mar. Al final la sostenibilidad abarca muchas áreas. Entonces, por ejemplo, hacemos mucha ayuda comunitaria, ayudamos a donación de alimentos, a familias con necesidades, colaboramos con carreras locales, carreras de estas de 5 kilómetros, 10 kilómetros, pues siempre aportamos algún tipo de premio para que ellos puedan dar. ¿No? O sea, que participan socialmente en la vida diaria del lugar donde están. Sí, correcto. Como empresa. Como empresa. Luego, por ejemplo, una de las cosas que no es muy visible, pero el tema de los motores, una cosa que cuidamos bastante. Tenemos 2 mecánicos fabulosos que hacen un trabajo increíble y, bueno, en verdad toda la tripulación y todo el equipo que tenemos. Pero, o sea, todo lo que es el interior del motor, si tú lo ves, está todo limpio, no hay goteras de aceite y eso es bastante importante, por lo menos en el mar, porque todo lo que gotea... Va al mar. Va al mar, ya. Exacto. Y todo está con su recipiente, todo recogido. Luego, por ejemplo, el gasoil que usamos no es un gasoil marítimo, es un gasoil de automóvil, que es más caro, pero emite... Contamina menos. Contamina menos, exactamente. Luego tenemos placas solares en el barco que ayudan a cargar, pues... O sea, que no usar el motor, sino todo lo que es la parte eléctrica con placas solares. Sí, para la carga de móviles, para las luces, todo. O sea, es una cosa limitada, pero intentamos abarcar todo lo que se pueda dentro de lo posible. Luego, por ejemplo, el resto de comida que sobra de las excursiones, eso lo donamos a Protectora de Animales. Ajá. Todo lo que es en las sobras de la comida. He visto también que el reciclaje con el tema es importantísimo, sí. El que hacen ustedes. Exacto. Reciclamos todo. En el barco no tenemos plásticos de un solo uso. Ya. Desde 2019 empezamos con nuestro plan de 0 plástico. Entonces, toda la cubertería, sea platos, cubiertos, vasos, todo es reutilizable. Ya. Somos el único barco en Puerto Colón con un lavavajillas. Claro, todo esto al final tiene un costo, porque al final ser sostenible cuesta dinero, ¿no? Sí, pero merece la pena, ¿no? Merece la pena porque al final la gente se está concienciando más poco a poco, se está dando cuenta de la importancia y al final llegas a ofrecer un producto de calidad, porque al final, aunque sea un poco más caro la sostenibilidad, siempre tiende a ser un producto un poquito de mejor calidad. Por ejemplo, en el caso de los souvenirs que tenemos a bordo, todo lo trabajamos o sea, son artesanos locales. Ya. O sea, que compran todo a gente local. Sí. Todo lo que sea, pues, incluso las camisetas que hacemos son todas, sí, de algodón orgánico, certificado, vegano, etcétera, etcétera. Todo es... Incluso la impresión de cómo se hace todo, la tinta que usan y todo, tiene que ser sostenible. ¿Y los clientes valoran todo este esfuerzo? Yo creo que depende de dónde vienen. Por ejemplo, quizás los escandinavos, como son más conscientes y también están mucho más avanzados en ese tema, ¿no? Como que lo tienen más en cuenta. Luego... los que menos lo tienen en cuenta, pero sí que se nota que año tras año pues hay una mayor concienciación. O sea, es una concienciación progresiva. Hay unos que están más adelantados que otros países, pero bueno, es normal, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota que la gente poco a poco pregunta más si se respeta el medio ambiente, si se hace el avistamiento de forma correcta. Porque claro, para hacer el avistamiento hay una serie de normas establecidas. Sí. ¿Nos puedes contar así por encima? Sí, por encima. O sea, digamos que el capitán ha visto las ballenas, delfines, tortugas, aves o lo que fuera. Entonces, el acercamiento siempre tiene que ser
de forma angular. O sea, no puede ser ni perpendicular ni paralelo. O sea, tú tienes que entrar de forma cóncava, ¿sí? digamos. Y hay una zona de aproximación que es un radio de 300 metros, ¿no? Que es donde debes empezar a iniciar ese cambio de rumbo, digamos, de ir hacia un lado, no incidir directamente, siempre desde atrás, nunca desde adelante. Se reduce motores. Hasta llega un momento que se paran. Sí, llega un momento que tú llegas y paras y tienes que mantener una distancia de 60 metros. Ya. Luego, a partir de ahí, sí que es verdad que los animales, pues, o se acercan o se van. O sea, depende del animal, ¿no? A veces... ¿Se cumplen las reglas por parte de los demás? Es una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Sí, porque... Si es difícil es que no se cumplen. Que hay mucha gente que no está cumpliendo las reglas. Sí, hay mucha gente que no cumple las reglas. Sí. Para mí yo creo que hay mucho el término de greenwashing, ¿no? Que dicen que son eco, pero es simplemente la pegatina que está puesto en el postre o lo que sea, pero luego al final no... ¿Cuántas empresas puede haber en concretamente en el sur de Tenerife de avistamiento de cetáceos? Muchas. Muchas. Demasiadas. Si te digo la verdad, no sé ni cuántas son, porque aparecen, desaparecen. De repente alguien tiene un barco y decide hacer, pues... Aunque esa práctica sí que es verdad que después de la pandemia se ha ido reduciendo, pero yo creo que hubo una época que había hasta 200 barcos. 200 barcos Sí. Tremendo, ¿eh? Sí, son muchos barcos. Muchos barcos en una zona muy, muy reducida, ¿no? Sí, una zona protegida, digamos, la zona SEC Tenorrasca, que son como 70.000 hectáreas. Es una zona muy difícil de vigilar porque es muy amplio, o sea, desde Teno hasta los gigantes. Y abarca mucho espacio. Y entonces, claro, si tienes que vigilar toda esa zona, o vigilas una zona o vigilas otra. Lo que está claro que es una de las excursiones estrellas en Canarias, ¿no? Sí, o sea, lo que es en Canarias, la gente, los turistas vienen aquí principalmente a ver tres cosas. Y el avistamiento de cetáceos es una de ellas, ¿no? Estamos en el top 3 de actividades de la isla. Tremendo, o sea que prácticamente la gran mayoría de los turistas en algún momento hacen esa actividad. Sí, es que somos la capital de Europa de avistamiento de cetáceos. Es como si fuera Hawái, que ellos tienen una gran actividad de avistamiento también en esa zona, pero es por el... ¿En algún momento han salido y no han visto nada? Pues que yo recuerde, yo creo que ha pasado solo en 2 ocasiones. Ya. Que yo recuerde. Ya. Yo he salido y he visto, o sea... No, la probabilidad está en el 99%. Sí, es muy, muy raro. De hecho, ya los delfines, las ballenas, yo creo que ya están adaptados a... Sí, son residentes. Sí, son residentes, Son ¿verdad? residentes. Cierto. Son... Sí, el delfín mular y el calderón tropical son los 2 residentes que hay aquí. Y además saben que los humanos son... teóricamente inofensivos, colateralmente después producen desperfectos, pero son... Y entonces se acercan a los barcos, o navegan con el barco paralelamente. Por ejemplo, los delfines que son más juguetones, pues ellos sí, pues cuando se acaba el avistamiento, pues sí que es verdad que ellos siguen, ¿no? Y están por delante, saltando, siguiendo la corriente del que genera el barco. Hay un momento que hay un baño, ¿no? En la zona, ¿no? Sí. En la excursión de 4 horas y media y de 3 horas, tenemos, en la de 3 horas paramos en la bahía de Diego Hernández, en La Caleta, en Costa de Eje. Y el de 4 horas y media hacemos la parada en Masca. Y hay un bañito... Sí, tenemos nuestra cascadita detrás. Que es muy agradable, además, el bañarse, sobre todo cuando el tiempo está bueno y que normalmente es casi siempre. Sí. Mira, ustedes tienen Tenerife Dolphin y después tienen aquí otra marca que es Royal Dolphin. ¿Qué es? Royal Dolphin es el nombre del barco. Ah. Es el catamarán.
Es el catamarán que de momento este es el único barco que tenemos. Y bueno. Bueno, pues ya saben, Tenerife Dolphin, pues entran en la página web, además pueden reservar la excursión a través de la página web. Es la empresa ganadora este año por parte del Cabildo de Tenerife, una empresa que se dedica a avistamiento sostenible de cetáceos en el sur de la isla de Tenerife. Tomás, ¿algo que no hayamos dicho que nos falte? Si te digo la verdad, no sé, o sea, es una experiencia que yo creo que todo... Que hay que hacer. Que hay que hacer. Sí. Yo también lo recomiendo, la experiencia... Yo creo que mucha gente local no sabe la diversidad que existe en esa zona seca. Uh-huh. Que de los 90 tipos de cetáceos que existen, por ahí pasan 20, 30 tipos de cetáceos en época migratoria. O sea, es una... Bueno, quien nos esté escuchando en cualquier rincón de Canarias ya saben que la experiencia hay que hacerla, el avistamiento sostenible, además, y cuidadoso y riguroso, con todas las reglas que conlleva hacerlo, que tiene una serie de medidas que has explicado brevemente, pero que es más complicado todavía. Sí, es bastante complicado. Se intenta respetar al máximo todos los cetáceos que hay en la zona, o hasta las tortugas que aparecen de vez. Tortugas, las aves. Todo. Las aves. Entonces, yo felicitar a Tenerife Dolphin, de nuevo, empresa este año ganadora y premiada por el Cabildo Insular de Tenerife en avistamiento sostenible. Toma Grundal, ahora lo dije más o menos bien. Te agradezco el que hayas venido. Enhorabuena, felicidades. A seguir con esa labor tan importante en un archipiélago que nos dedicamos a enseñar lo que tenemos, y una parte es la fauna marina tan espectacular en nuestros mares, ¿no? Porque navegar en nuestros mares es una delicia. Que tengas buen día. Igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.